Bienvenidos a una entrevista más de nuestro grupo México en el Mundo. El día de hoy tenemos el gran gusto de contar con la presencia de Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York. Él fue canciller de la República durante el sexenio de 2000-2006 con el presidente Vicente Fox. Tiene una multiplicidad de libros, artículos, es un gran conocedor de la política exterior y de las relaciones internacionales, entre muchos otros temas. Bienvenido, Jorge. Hola, Susana. Hola, Julieta. Qué gusto estar con. El gusto es nuestro, Jorge. Oye, bueno, pues queremos platicar contigo algo que tú has mencionado en estos últimos días en diferentes foros, como por ejemplo tu artículo en Foreign Policy. Has expresado tu preocupación sobre la concentración excesiva de Biden en lo que es el problema de la situación de los países del Triángulo del Norte en Centroamérica, en detrimento de los problemas de fondo que suceden en México y que deberían de tener una atención por parte de Biden y del gobierno de Estados Unidos. ¿Nos podrías platicar tres problemas del México contemporáneo que realmente necesitan de manera urgente una visión y una acción distinta por parte del gobierno de Biden? Hay más, pero mencionemos tres para no tocar necesariamente el tema migratorio, que es muy importante, pero el tema migratorio mexicano. En primer lugar, el tema del Estado de Derecho, es decir, el hecho de que no solo no vayamos avanzando en la construcción de un Estado de Derecho en México, sino que estemos retrocediendo, es un tema de la agenda bilateral, porque hay un tratado, porque hay una enorme cantidad de inversiones de Estados Unidos en México, de México en Estados Unidos, el comercio gigantesco que existe entre los dos países, una serie de acuerdos, de convenios que se han firmado, realizado en los últimos 30 años, 1,5 millones de norteamericanos que viven en México. En fin, el tema del Estado de Derecho es uno, y Biden, por lo menos en público, no está refiriéndose nunca a este tema. Un segundo sería, desde luego, el tema del cambio climático. Ahora que empieza ya a haber la discusión sobre si va a haber un arancel climático o ecológico o medioambiental, como se le quiera llamar, y que sí se aplicaría indudablemente a México, pero que se va a aplicar con o sin, de una manera o de otra. Es decir, para Estados Unidos lo que suceda con la política contra el cambio climático en México es un tema de la relación bilateral en un momento en que para Estados Unidos el tema del cambio climático es de una enorme importancia y donde México también no solo no estamos avanzando, sino que estamos retrocediendo. Y en tercer lugar, el tema de la violencia en México, no necesariamente del narco como tal, es decir, no es un tema de narcotráfico, es un tema de violencia, que desde luego va aunado al problema del narco. Ya salieron las cifras hace unos días, las muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos el año pasado, 93,000 decesos, es una cifra elevadísima, y la gran mayoría de esos decesos viene de sobredosis de fentanilo y prácticamente todo el fentanilo viene de México. Yo no digo que Estados Unidos deba volver a declarar la guerra al narco y a México por el narco. No, digo que Estados Unidos tiene que preocuparse de la violencia en México porque sabemos que está ya rebasando la capacidad del gobierno y que uno de los factores de esta violencia en Michoacán, en Guerrero, en Colima, en Sinaloa, es el fentanilo. Hablando de esto mismo, está el tema de la seguridad que inquieta al gobierno de Biden, la seguridad en México, y que está ligada no únicamente al tema de las drogas. La violencia y la seguridad van de la mano, y sería muy interesante tu opinión sobre cuáles son los aspectos que deberían de interesarle o le interesan al gobierno de Estados Unidos y cómo está esa parte de la relación, porque la seguridad pues es un tema como muy complejo que abarca más allá de las drogas, una serie de cosas que están asociadas y que a lo mejor no estamos viendo o que Biden no está viendo. Ahí nos gustaría saber qué piensas. Yo no sé si ellos, Biden y su gente, estén viéndolo o no. Lo que es un hecho es que el problema de la seguridad en México está, en cierto sentido, peor que nunca. Si el que echó a esto a andar fue Calderón, pues Peña lo agudizó y López Obrador lo ha llevado a niveles insospechados, tanto desde el punto de vista de los homicidios dolosos por 100,000 habitantes, como por el tema del control territorial que se ha perdido o que no se ha recuperado, por la política de abrazos, no balazos, que tiene todo tipo de implicaciones, no solo con los cárteles, sino con otros grupos también, y como el tema, insisto, de la seguridad jurídica física de todos los intereses norteamericanos en México.
inversiones, habitantes, transporte, turismo. Podríamos seguir y seguir y seguir. Es decir, no es lógico que haya un tal nivel de inseguridad en México y de violencia en México sin que eso preocupe a un vecino que tiene enormes intereses dentro de México, independientemente que si se preocupan bien o se preocupan mal, si las consecuencias de su preocupación son buenas o malas para México, no es lógico que se desentiendan de esto y dan la impresión de desentenderse. Quizás no lo están haciendo y simplemente no lo sabemos, pero la impresión que uno tiene, que los gobiernos de Estados Unidos filtran todo, pues da la impresión que están desentendiéndose un poco de todo esto. Jorge, muchísimas felicidades por tu reciente libro, Estados Unidos en la intimidad y la distancia. Ahí tienes un capítulo muy interesante que titulas El pragmatismo y la hipocresía de Estados Unidos, drogas e inmigración. Y tomando en cuenta la presencia de las dos características, o sea, el pragmatismo y hipocresía, ¿qué podría hacer el gobierno de Biden ante el tema específico de tráfico de drogas de México a Estados Unidos? Aunque Biden no lo ha aprobado, ya el líder de la mayoría demócrata en el Senado quiere presentar una iniciativa de ley de legalización de la marihuana a nivel federal. A mí me parece una gran noticia, algo que tardó mucho en hacerse, pero qué bueno que se haga. No es seguro que se apruebe rápidamente porque, de nuevo, necesitan 10 votos republicanos para ello y probablemente esos votos no existen. Pero bueno, va a ser una señal muy potente en cualquier caso. Pero por otro lado, pues tienen en efecto el problema del fentanilo, el problema de los opioides y bueno, siempre el problema de la heroína y la cocaína que no ha desaparecido, ni mucho menos. ¿Qué pueden hacer ellos frente a esto? Bueno, tienen, insisto, el peligro de esas señales contradictorias. Si insisten con México en la guerra contra las drogas, contra el fentanilo, contra la heroína, contra el crystal meth, contra la cocaína, va a ser un poco contradictorio que al mismo tiempo estén legalizando la marihuana a nivel federal y ya en más de 30 estados. ¿Qué pueden hacer? Pues lo que deberían de ir haciendo es regulando mejor ellos su mercado de opioides sintéticos en particular, porque todo esto tiene su origen, el exceso de recetas, los 2010, 2015 y las adicciones consiguientes. Y por otro lado, también tienen el problema de los argumentos que puedes utilizar para legalizar la marihuana, pues se aplican casi perfectamente a la cocaína. Quizás no a la heroína, pero a la cocaína pues sin mayores dificultades. Entonces yo creo que deben de empezar, ojalá un gobierno tan ilustrado y tan hasta cierto punto progresista como el de Biden, pudiera empezar a tener este debate en Estados Unidos, viendo que todo lo que han hecho ha fracasado, en particular con México. Hablando de la relación bilateral, no podemos obviar en lo más mínimo el tema de la inmigración. Y bueno, pues ahí hay una cosa muy compleja, el pragmatismo por un lado de ellos. Queremos recordar un poco tu idea de lograr la enchilada completa. ¿Cómo vamos con eso? ¿Qué parte de la enchilada vamos? O sea, ¿qué es lo que llevamos ahí? ¿Qué esperas de Biden en materia migratoria? ¿Cómo deberíamos nosotros en México actuar, el gobierno mexicano? ¿Cómo lo ves? Por una vez, siendo estar más bien de acuerdo con López Obrador en lo que ha propuesto, en el sentido de que a la iniciativa de ley de Biden de legalización de los 11 o 12 millones de extranjeros sin papeles en Estados Unidos, la mitad más o menos siendo mexicanos, López Obrador propuso hace meses que también habría que ampliar el número de visas para trabajadores temporales estacionales de México. Esas dos cosas juntas son efectivamente la enchilada completa, es exactamente eso. Es decir, legalizar el acervo y legalizar el flujo futuro, como ampliando el número de visas, que es relativamente fácil. Una de las dos, creo que las H2A se pueden ampliar sin permiso del Congreso, simplemente con un waiver del Ejecutivo, y las H2B, que son ya a estas alturas probablemente más numerosas, requiere votos republicanos, pero para ello siempre hay votos republicanos, porque son los republicanos los que quieren más mano de obra barata, pues son ellos los que la quieren. Entonces el problema son los demócratas, pero yo creo que hay condiciones para que esto se haga. Es muy prometedora esta idea de ahora de Bob Menéndez, el senador cubano-americano de New Jersey, de meter todo esto en el paquete presupuestal de los 3.5 billones mexicanos de dólares de infraestructura,
red social, cambio climático, etcétera, etcétera, meterlo como un asunto presupuestal, la reforma migratoria, meterla en eso como un tema presupuestal, si se lo autorizan a Biden, eso significa que solo necesita los 50 votos demócratas. Eso sería una enorme noticia para México y para los mexicanos en Estados Unidos. Sí, excelentes propuestas, Jorge. Dada tu experiencia como canciller y como conocedor de las relaciones internacionales y la política exterior de México, ante los retos actuales, Jorge, de México y ante el mundo con problemas como el COVID, la crisis económica global, los nuevos problemas políticos como estos nuevos autoritarismos, ¿cuál sería tu propuesta para una estrategia de política exterior? Bueno, para empezar, tener una política exterior, cosa que no tenemos, dicho por el propio presidente, no quiere tenerla, la mejor es la política interior, nadie jamás ha entendido qué quiere decir eso, y pues nadie lo entiende, y no hay ninguna política exterior, hay un canciller que se dedica a comprar pipas o vacunas o a andar anunciando su candidatura, por cierto. Yo me imagino que no sienten que haya muchas cosas que hacer en relaciones, pero pues que tanto el titular como la encargada del despacho se pasen la mitad del sábado echando tacos y platicando en una fiesta, pues no sé, como que da la impresión que ahorita tendrían otras ocupaciones. Y no es un tema de que sea en sábado. Que yo sepa, no se suspenden las actividades del mundo en fin de semana. Siguen pasando cosas. Por ejemplo, lo que pasó en Cuba. No lo pensaron los cubanos para decir, bueno, pues la verdad, en fin de semana pues es mala onda, la gente descansa, no hay que molestar sobre todo a los mexicanos que tienen tantas cosas que hacer. Mejor vamos a posponer nuestras protestas hasta mañana lunes. No, lo hicieron el domingo. En fin, eso es lo primero. Segundo, pues tener una visión un poco más clara, que es siempre el problema de México. Desde que estuve yo y antes, no es, digo, en el fondo, también el problema que vivió mi padre de hace 40 años y otros antes que él. ¿Con quién nos queremos juntar? ¿Quiénes son nuestros amigos, nuestros cuates en el mundo? ¿A qué parte del mundo pertenecemos? No en la parte puramente económica, eso ya está resuelto desde hace muchísimo tiempo, es Estados Unidos y punto. Lo demás es cuento. Pero en Naciones Unidas, en la OEA, en otros temas como cambio climático, lucha contra la corrupción, lucha contra el crimen organizado en general, etcétera. Todo eso, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Con quiénes queremos juntarnos? ¿Cuáles son los like-minded countries? En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra votamos a propósito de una resolución sobre los territorios ocupados y las violaciones a las garantías y los derechos humanos en los territorios ocupados. Era un poco elíptica la resolución, pero obviamente se refería a Israel y los ataques de Israel o los bombardeos de Israel contra Hamas en Gaza. Bueno, una resolución a mí me parecía un poco desequilibrada si la vemos de manera puramente objetiva, no en función de los intereses de México o no, sino simplemente en el texto, ¿okay? Porque tampoco no hablaba para nada de los ataques de Hamas a Israel, que también tuvieron lugar. Son ataques un poco ridículos con sus bombitas esas, pero en fin, digo, de vez en cuando sí matan a alguien. Bueno, ok. Votamos con el bloque afroasiático, los países árabes, Cuba, Venezuela, Argentina y, bueno, Pakistán, gran amigo de los derechos humanos y de la libertad, y así sucesivamente. Entonces, da la impresión que esos son, según este gobierno, nuestros cuates. No votamos con Francia, con Alemania, con Suecia, con Canadá, etcétera. ¿Quiénes son nuestros cuates? ¿Somos qué? ¿Tercermundistas? ¿O somos latinoamericanistas? ¿O somos bolivarianos, como en la resolución sobre Venezuela en el mismo Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra? ¿Qué somos? ¿Quiénes son nuestros cuates? Yo creo que esa es la pregunta en la que hay que responder. Incluso se podría llegar a responder, depende del tema. En unos temas, unos son nuestros cuates y en otros temas, otros son nuestros cuates. Podría ser, no es muy fácil eso, porque para que sean tus cuates, tú tienes que ser su cuate. Eso es la parte un poquito complicada, que a México siempre se le enreda. No entendemos bien ese tema de la reciprocidad. Entonces, eso de que vamos a ser cuates unos y otros, pero depende del tema, no es tan sencillo. Pero podría ser una idea. Pero aquí no hay ninguna idea. Ni buenas ni malas, no hay ideas. Entonces, sería pues
una segunda posible estrategia de decidir con quién nos queremos juntar. Yo creo, siempre lo pensé, traté de hacerlo, es lo que a mí me interesa, a su manera, incluso mi padre hace 40 años también lo hizo. Debemos juntarnos con los países decentes, como quienes, Canadá. En América Latina normalmente tal lo mismo que gobierno Chile, Costa Rica y Uruguay. Y en Europa, Francia, España, Alemania, Holanda, Suecia, ese tipo de países. No es absurdo. Mira, si nada más pensamos un poquito, tú lo recordarás, Susana, cuando le dieron a García Robles el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en el desarme, se lo dieron con Alva Myrdal, la sueca. Es decir, no fue a México, fue al trabajo conjunto de México y Suecia, porque en ese tema de desarme éramos like-minded countries. Pero ¿por qué solo en ese tema? ¿Por qué no lo somos en derechos humanos, en cambio climático, en lucha contra la corrupción, en lucha contra el crimen organizado, en la defensa colectiva de la democracia en distintas partes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, ahí tienes una estrategia. Las cosas en Cuba están cambiando muy rápidamente, va esto muy acelerado. ¿Cuáles son para ti los escenarios que vienen en el corto y en el mediano plazo? O sea, ¿qué crees que va a pasar? Me parece que de la misma manera que nadie previó lo que sucedió porque no tenemos suficiente información y porque los propios cubanos no tienen suficiente información y comunicación entre ellos, es muy difícil de prever qué vaya a suceder. A mí me parece que hay por lo menos 2 o 3 ejes que podemos ir contemplando. El primero es que no hay solución de corto plazo a los problemas económicos, de escaseces, de hiperinflación, de medicamentos y de vacunas en Cuba. Las principales causas del estallido van a seguir presentes y activas durante muchas semanas o meses. No tienen una solución inmediata porque no hay nadie que llegue al rescate de Cuba. No hay Unión Soviética, no hay Venezuela y no hay México, que son los únicos. Los chinos y los rusos no le van a entrar. Parece muy difícil que Biden levante las sanciones de Trump en el corto plazo. Tal vez lo de las remesas, tal vez, pero lo veo complicado. Este paquete legislativo gigantesco de Biden en materia interna, económica, social, es 1000 veces más importante, para Estados Unidos y para el mundo que las escaseces en Cuba. Pues son un drama, una tragedia, pobres cubanos, pero pues eso ahora sí que es su bronca, ¿eh? Si no tienen de qué comer, pues a ver cómo le hacen. Pero esto otro es gigantesco. Bueno, eso no lo va a poner en peligro Biden peleándose con gente como Menéndez. No lo va a hacer. Y tampoco va a poner en peligro la posibilidad de, por lo menos, ganar una de los 2 asientos del Senado en Florida en el 22, de repente volviéndose de nuevo amiguito de los cubanos como Obama. A Obama, en parte, le costó la elección del 16. Hillary en parte pierde la elección porque pierde Florida, cuando Obama ganó 2 veces y su marido ganó 2 veces. Y ella perdió en parte por culpa de Obama, que si estuvo bien lo que hizo Obama, sí estuvo muy bien, pero una de las consecuencias fue Trump. Entonces, levantar, que terminen las sanciones y se afloje la presión de Estados Unidos sobre Cuba en un corto plazo, lo veo yo muy difícil. La posibilidad de que Raúl Castro tome la decisión ya ahora sí en serio, liberalizar a fondo la economía, pero por completo ya dejándose de tonterías y de reservas y de límites y de titubeos y de vacilaciones, sino realmente abrir por lo menos toda la economía. Lo veo también difícil porque ha tenido ya 15 años para hacerlo. Raúl tomó, es el que manda en Cuba desde 2006. Si hubiera querido hacer algo, ya lo hubiera hecho. Y los de abajo, Díaz-Canel o López Callejas, Bruno Rodríguez o todos ellos, pues no tienen ni el poder, ni las agallas, ni el arrojo para aventarse un tiro de esa magnitud, creo yo. Ahora, insisto, otra manifestación, otro estallido, yo no sé qué vaya a pasar, porque si ya casi rebasan a las fuerzas civiles de represión, las fuerzas de choque con los palos y todo eso, los robocops, etcétera, contra manifestantes,
casi los rebasan. Si los llegan a volver a rebasar, queda el ejército, ya no queda más. Y ese es el punto de no retorno. ¿Hay rupturas en el ejército? ¿Tú crees? O dentro del ejército o entre el ejército y Díaz-Canel. Una de las versiones que he escuchado es que todo esto tiene algo que ver con esta idea del ejército de que Díaz-Canel pues no está a la altura de la situación. Sí, este es un escenario que evidentemente también cambiaría las cosas. Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio y por esta entrevista de México en el Mundo. No, gracias Julieta, gracias Susana, y bueno, espero que hayamos podido tocar la mayoría de los temas que querían tocar ustedes. Efectivamente, mil gracias. Gracias. Gracias.